Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos un decoupage paso a paso para principiantes, así que si eres nuevo o nueva en esto del decoupage, quédate porque te va a gustar. Os dejaré la lista de materiales en la cajita de descripción del vídeo. Además del decoupage vamos a hacer un barniz vitrificador con solo dos componentes. Este es un barniz que no lo he inventado yo, que hay montones de vídeos sobre cómo hacerlo en internet, pero que este barniz nos vendrá muy bien para este trabajo. Quedaos conmigo que empezamos. Para hacer este barniz solo necesitaremos dos ingredientes. Vamos a tomar una medida de silicona fría y otra de alcohol. Haremos la mezcla en un envase con una tapa hermética. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que el alcohol y la silicona estén perfectamente integrados. Lo tapamos y lo dejaremos reposar unas horas. Mientras tanto, vamos a hacer el decoupage. Para el decoupage voy a usar estos dos botes de vidrio, voy a hacer lo mismo en los dos. Lo primero que voy a hacer es limpiarlos bien con alcohol para quitar restos de grasa o de suciedad que puedan quedar. Después le voy a poner una cinta de carrocero todo alrededor en la parte de arriba y otro en la de abajo porque esas zonas no las quiero pintar. Los botes los voy a usar en la cocina para guardar cosas y de esta manera puedo ver lo que tengo dentro sin necesidad de poner etiquetas. Yo voy a usar pintura de pared, es pintura al agua. También podéis usar pintura a la tiza, una imprimación o pintura acrílica. Esto lo hacemos más que nada para aplicar una base blanca y que el dibujo de la servilleta se vea bien. Si aplicamos una base de otro color, nos cambiará el tono de la servilleta. Lo voy a aplicar con una esponja, ya veis que es un trozo de estropajo que recorté. Y lo voy a aplicar a pequeños toquecitos sobre el vidrio. Esto lo hago para que agarre mejor. Podéis aplicar una o dos capas, vais viendo cómo os queda. Yo apliqué dos. Si aplicáis pintura a tiza seguro que con una es suficiente. Y aplicamos también en las tapas. Lo vamos a dejar secar. Podemos acelerar el proceso de secado dándole un poco con el secador de pelo, pero no le deis demasiado calor. Cuando la pintura esté bien seca, retiramos las cintas de carrocero y empezamos con el decoupage. Para ello voy a usar estas dos servilletas de frutas. Mido la zona blanca del bote y corto una tira todo a lo largo de la servilleta del mismo tamaño. Retiramos las capas blancas de la servilleta, las que no están estampadas, pueden ser una o pueden ser dos. Las reservamos que nos van a servir para alisar nuestro decoupage. Cogemos nuestro trozo de servilleta, lo situamos bien donde lo vamos a colocar, levantamos un trozo, ponemos una capa fina de cola para decoupage o cola blanca de carpintero rebajada con un poquito de agua. La capa debe ser fina, si ponemos demasiada corremos el riesgo de que la servilleta se rompa o se nos quede muy arrugada. Entonces ponemos una capa fina de cola para decoupage, dejamos caer la servilleta, ponemos un plástico encima y con las capas de servilleta que retiramos antes alisamos sobre el plástico siempre desde el centro hacia los bordes para que la servilleta se quede bien estirada y no nos queden arrugas ni burbujas de aire. Y vamos haciendo lo mismo con todo el contorno del bote.
Cuando lleguemos al final vamos a colocar la cola solo hasta el borde, justo donde comenzamos a pegar la servilleta. Pegamos ese trozo y con un pincel fino mojado en un poquito de agua hacemos una línea toda por el borde y tiramos un poquito y se romperá la servilleta justo ahí en la unión de las dos partes. Ponemos todo por encima una capa de cola, esta vez una capa más generosa. Esto es para acabar de fijar la servilleta y también para protegerla, y la vamos a dejar secar. Para la tapa recortamos un trozo de servilleta que sea un poco mayor que nuestra tapa porque tenemos que cubrir también los laterales. Le quitamos las dos capas que tiene y ponemos cola en la tapa, pero solo en la parte de arriba, no en los laterales. Lo pegamos a la servilleta, lo fijamos bien con el plástico y vamos a hacer unos cortes con una tijera todo alrededor, y esto lo hacemos para que se acople bien la servilleta al círculo y no nos queden pliegues. Una vez hechos los cortes, ponemos cola todo por el borde y con el pincel vamos bajando todas las pestañas. No os preocupéis si son muy largas porque eso lo vamos a arreglar después. Bajamos que queden bien acopladas, ya veis que casi ni se nota, y cuando estén todas bien puestas damos una capa por encima de cola y lo dejamos secar. También nos podemos ayudar con el secador de pelo. Una vez las tapas están secas, con una lima de uñas o una lija de grano fino, vamos lijando por el borde hasta quitar todo el papel sobrante. Voy a decorar los botes con esta cinta que tengo. Podéis poner la que más os guste. Los encajes quedan muy bonitos, pero yo hoy no tengo, así que voy a usar esta. Lo pego con cola blanca de carpintero en la parte de arriba y en la parte de abajo.
Cuando se seca la cola de carpintero, voy a usar el barniz vitrificador que preparé al principio. Como veis, ahora está clarito, ya no está turbio como antes. Por supuesto, no tenéis que usar este si no queréis, podéis usar un barniz cualquiera, en brillo, en mate, el que más os guste. Mientras se secaba la primera capa de barniz que le di, envolví el pincel en un plástico. Esto lo hago para no tener que limpiarlo entre capa y capa de barniz. Estoy aplicando la segunda capa, como veis. Ya con la primera ya tiene muchísimo brillo, se queda una capa súper dura, que lo podéis rascar con la uña que no lo vais a levantar, súper brillante, y lo podéis lavar con agua y jabón que no se va a estropear vuestro trabajo. Los utensilios que uséis con este barniz no los lavéis con agua, debéis lavarlos con alcohol. Podríamos dejarlos ya así, pero yo los voy a meter un poco en el horno. Esto hará que el barniz sea aún más duro y que resista incluso lavavajillas. Una vez que el barniz está seco, los meto en el horno. El horno debe estar frío. Pongo los botes y las tapas. Pongo la temperatura del horno a 100 grados centígrados y lo dejo estar 25 minutos. Una vez pasado ese tiempo, los dejo dentro del horno hasta que se enfríen completamente. Ya solo nos queda darle un toque personal. Yo voy a enroscar estas cuerdas y les voy a colgar unas bolitas y un corazón de madera. Ya veis qué brillo tienen los botes. Dejadme algún comentario diciéndome qué os ha parecido el trabajo. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Darle un like y compartirlo. Con eso me ayudáis mucho. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana en un vídeo nuevo.